esto no está en su manual, es algo extra, pero es importante que sí lo consideremos. ¿Por qué es importante en esta sesión? Que por cierto es la sesión número, me parece que es la sesión número 8. Vamos a la segunda parte de el niño, ya no el niño no nacido dentro del vientre de la madre, sino el niño recién nacido, ¿sí? Que es la llegada de un ser humano a un ámbito totalmente diferente, ¿sí? Al que cuando estamos en el vientre de nuestra madre. En el vientre de nuestra madre es un ámbito sin que se ejerza el efecto de la gravedad, porque estamos flotando en un líquido, no estamos respirando aire, estamos oxígeno, lo obtenemos a través de la sangre de la mamá. No comemos, aunque se deglute el líquido amniótico, ¿verdad? El bebé lo que deglute es el líquido. De hecho, si se han hecho experimentos de que la mamá, dependiendo de lo que ella coma o se alimente, el bebé también lo saborea. O sea que a veces el bebé come asado, ¿sí? Cuando comen asado y el picante de México también. Por eso de veras, por eso los niños mexicanos cuando nacen chiquititos ya pueden comer picante sin problema, ¿eh? Se los contaba el otro día, pero bueno. Entonces, es toda una experiencia enfrentarse a algo que no se tenía absolutamente ninguna experiencia. Miren, hay una similitud extraordinaria con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando nacemos nosotros. Por eso Él lo definió muy bien cuando le dijo a Nicodemos que le era necesario nacer de nuevo. ¿Qué experiencias tendría el Señor Jesucristo de la impartición genética que le podría proporcionar un padre terrenal? Tendría el de la madre, y no sabría yo explicar bien cuáles, porque sería meternos mucho en la vida de alguien que ya no está aquí. Pero ¿qué experiencia pudo haberle transmitido el Padre Celestial a Cristo en cuanto a la transmisión genética de las circunstancias de una vida de acá, en la tierra? Ninguna. O sea, ¿por qué? Porque el Padre nunca se ha hecho carne. ¿Me explico? Porque Él es espíritu, Él es amor y Él es luz, pero no carne. Entonces, no había la posibilidad de compartir la experiencia genética enseñada, revelada a Cristo de lo que es caminar sobre la tierra. Facilitó la información genética de María, en cierta forma, facilitó, sí, claro que sí, pero la del Padre faltaba. Hasta que Él empezó a caminar sobre la tierra, empezó a adquirir esa experiencia. ¿Bien? Que eso es de cierta manera lo mismo que vive un bebé dentro del vientre materno y que nunca ha estado sujeto a el ámbito del mundo exterior, sino que hasta que nace, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a tener toda una serie de experiencias que va interiorizando. Bien, entonces hay una primera parte en el desarrollo del bebé que es antes de nacer, e inmediatamente la segunda parte es cuando recién nace. Y como mencionamos cuando estudiamos el libro de Samuel, el primer capítulo, ¿se acuerdan que vimos acerca de Samuel el profeta y Ana su madre? ¿Sí? Recordarán que algo que mencionamos allí fue que cuando Samuel en el vientre tiene una preparación por parte de su mamá de ser un profeta, de ser un hombre espiritual. Eso por los neurotransmisores que se transmiten por la sangre y llegan al pequeño cerebro de Samuel y prepara el terreno para que él llegue a ser un profeta, de tal forma que él, siendo un pequeñito y teniendo a un mal maestro que fue Elí y sus hijos que no sabían nada de Dios, él fue capaz de tener un encuentro personal con el Señor.
y que le haya dado una profecía de lo que iba a pasar con la familia de Elí, y tal cual sucedió. ¿Ven? Ahí vemos cómo hay experiencias que se imparten espirituales. Ya estaba nacido Samuel. Cuando Samuel nace, bien, recibió la preparación que le transmitió su madre, pero faltaba la parte de consolidación, de organización que todo niño deba tener cuando recién nace. No es una edad, nosotros tenemos una idea superficial, solamente los especialistas sí lo saben, pero el común de las personas tenemos una información vaga de toda la información que necesita tener un niño cuando ha recién nacido. Los pediatras dan los consejos: tiene que comer esto, no le den de esto, tiene que cuidarlo del clima, tiene que cuidarlo de etcétera, etcétera. Pero ¿qué de algunas experiencias que son necesarias para que el niño organice su sistema nervioso, que es lo más importante? Porque la cabeza del niño en proporción es muchísimo más grande que la cabeza que el resto de su cuerpo. No está proporcionado. Ocupa una tercera parte o más de la cabeza del bebé que el resto de su cuerpo. ¿Por qué? Porque casi podríamos asegurar, un bebé es más cerebro que cuerpo, pero es un cerebro que está en plena organización, que está en un ordenamiento. Hagan de cuenta que se le está metiendo el software de lo que va a vivir, y toda esa información que va a recibir el bebé durante los primeros 3 años de vida, y que es muy importante desde que nace, es lo más importante. Ahí el bebé empieza a recibir, que eso es tan importante que va a determinar su crecimiento posterior para toda la vida. Hay quien estudió esto, y esto que van a ver ustedes, lo estudió esta persona, Daniel Siegel. Él es neurólogo, director del Centro para el Desarrollo Humano de la Universidad de California. Esto se presentó, ya tiene bastantes años que se presentó en un foro internacional con muchos científicos, que por cierto, ahí uno de los invitados especiales fue el Papa de ese tiempo, porque era tan importante que esto se promulgara dentro del gremio y del ámbito de los religiosos, principalmente de la Iglesia Católica. Pero realmente, cuando sabemos que se han dado estas informaciones, que yo sepa, no, estoy muy limitado en eso, pero nunca jamás he encontrado un artículo. Sin embargo, esta información yo la encontré en esas conferencias magistrales de estos maestros. Bien, entonces vamos a aprender algo muy importante, porque entra dentro de lo que es la administración del Espíritu Santo. O sea, vamos al revés, vamos a ver la teoría. Sí, todavía es un poco técnica, lo acepto, pero voy a procurar traducírselo para que vayamos entendiendo y siguiendo esto que es parte tan importantísima del desarrollo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver en cuanto a esto? Va a ser la experiencia, es nuestro primer subtema, la experiencia, el apego y el cerebro humano. Tenemos que empezar para entender lo que es el apego, ¿sí? Así se le denominó a esta forma de interrelacionarnos con los bebés, la figura del apego. Y la figura del apego, cuando el bebé nace y está genéticamente programado para comunicarse con las personas que cuidan de él, cuando el papá y la mamá desarrollan una habilidad para reconocer cuando hay una necesidad, una alerta, dolor, satisfacción, el bebé ya se está comunicando con nosotros, con la mamá principalmente, o con los que se enfocan al cuidado de los niños. Esta persona que se interrelaciona con el bebé es lo que se reconoce como es la figura del apego. La figura del apego entonces va a ser la persona que se relaciona con el bebé, sea la mamá, sea el papá, sean los dos,
sea el que lo cuida, sea la guardería que lo cuida, quien sea, van a ser parte de la figura del apego. Y es importante que esta figura sea muy significativa, que es lo que vamos a entender. Este apego va a establecerse entonces con estas personas, con adultos, etc. Ahora, ¿qué viene siendo en sí el apego? Es un sistema motivacional, ¿eh? Lo que va a mover, va a hacer que el bebé se motive a algo, a tener una reacción y va a generar una respuesta, ¿eh? O sea, llega el estímulo de parte de quien esté cerca de él y el bebé va a ofrecer una respuesta. Esto es básico, todo ser humano nace con el potencial de tener una respuesta del estímulo que reciba. Esto es algo ya biológico y va a empezar a establecer una relación que, fíjense, acuérdense de un dato que les di. La mamá, cuando el blastocisto, o sea, ya el futuro embrión, está descendiendo por la trompa uterina, ¿se acuerdan que dijimos que establece? Establece un diálogo molecular. ¿Para qué? Para que la mamá, cuando llegue el embrioncito dentro del útero, la mamá no lo rechace, ¿sí? Hay un síndrome que es lo que causa el aborto continuo, el aborto que se da una vez y otra. Mi esposa tuvo ese problema, pues el Señor la sanó, ¿sí? de una constante situaciones de aborto, hasta que, bueno, el Señor hizo su obra y fue sanada. El aborto habitual es que hay una incapacidad en el diálogo molecular, por alguna situación que no se conoce, no se da ese diálogo molecular, y el bebé es rechazado por el útero de su mamá. Entonces no lo retiene y es abortado. ¿Bien? Entonces no se sabe más de eso, espero que se esté estudiando, pero hasta ahora no se sabe cómo prevenir eso. Se recomienda el reposo, buena alimentación, que el equilibrio hormonal de la mamá esté en lo correcto para tratar eso, pero como es una cuestión de tipo inmunológico, no existe hasta hoy una vacuna para que la mamá pueda aceptar un cuerpo extraño, entre comillas, que es el bebé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso del bebé cuando empieza? Todas las formas del apego se van dando cuando se busca la cercanía de esa figura. El bebé va a tratar de buscar. Bueno, aún en los animalitos se nota. ¿Ustedes han visto el nacimiento de los canguros? Que el cangurito nace, sale del cuerpo de la cangura mamá, del conducto vaginal, y es un embrioncito, chiquitito, y empieza a arrastrarse como gusanito. La mamá canguro está así acostada, y nace el bebito, el embrioncito, prácticamente cangurito, porque todavía le falta maduración, se empieza a arrastrar como gusanito, a meterse en la bolsa que tiene la mamá canguro, porque son marsupiales, y cuando se mete en la bolsa, se prende a la teta de la mamá que está ahí adentro, y ahí continúa su desarrollo embrionario. Esa es una característica de los marsupiales, ¿no? Muy especial. No solamente el canguro, hay otros marsupiales, varios tipos, pero en todos es lo mismo. ¿Cómo es que siguen? Por el olfato. El olfato es lo que sigue. De alguna manera también lo mencioné, que el óvulo, el espermatozoide, también hay una atracción química para detectar cuál es la trompa donde está descendiendo el óvulo, ¿sí? Por ahí apuntan y por ahí caminan, aunque hay otros que sí se van a la otra, pero no van a encontrar nada, pero la mayoría inteligentemente sí encuentran el camino. Bien, ahora bien, el bebé también busca la cercanía. Hay una conducta que se sigue dentro de, no todos los hospitales, pero sí en algunos lo hacen cuando ya se ha conocido esto, que cuando recién nace al bebé, se lo ponen en el vientre o encima en el pecho a la mamá, ¿sí? ¿Y para qué creen que sea? ¿Porque le tomen la fotografía y dicen, ay, mira qué hermoso nació? No, porque se queda fijada la impresión olfativa en el bebé con el olor de la mamá. Y ahí ya se empieza a consolidar la figura del apego. Y ahí, a partir de esa impresión que tiene el bebé, olfativa, no visual, porque el bebé no enfoca a esa edad,
todavía no tiene desarrollado el enfoque visual, pero sí el olfato. Entonces reconoce el olor de la mamá. Y eso eso es lo que estamos a punto de ver. Toda esta serie de acontecimientos, que esto finalmente va a tener mucha valía, las que van a ser mamá, o que van a ser a punto de ser mamá, para que se lo pongan, que no en todos lados lo hacen, ¿sí? Inclusive en algunos médicos lo que hacen es que nace el bebé, no le cortan la placenta, o que la sacan, no cortan el cordón umbilical, sale con todo y placenta, la dejan un momento ahí, y el bebé encima de la mamá, ¿sí? Con todo y la placenta, después ya lo ligan y ya todo, guardan la sangre del cordón, bueno, pero son contadas esas clínicas, por cuestiones de tiempo. Se puede pedir igual ahora por ley. Te lo pueden, sí, sí o sí. Es bueno, ¿por qué? Porque eso consolida mucho esto que vamos a ver, ¿eh? Es para empezar el proceso de la figura del apego. Si querían saberlo por qué, es por esto. Sí. A ver. Después, o sea, ¿cómo se mejora el apego después? Eso vamos a estudiar, de eso se tratan estos temas. Hay un tiempo necesario en el que el bebé tenga que estar, porque por ejemplo mi hijo mayor lo tuve por cesárea, lo sacan, me lo ponen acá, cerquita, un ratito, lo ven, y lo vuelven ¿qué tardamos nosotros en percibir un olor? O sea, muy poco. Sí, lo dejan unos minutos y después quitan al bebé y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, ¿Qué es lo primero que le dará al bebé la cercanía y haber olfateado a la mamá? ¿Qué es lo que se instala inmediatamente, aún en el subconsciente del bebé, que ya empieza a funcionar? Seguridad. ¿Sí? Lo primero que se tiene que formarse en la figura del apego al bebé es seguridad. El bebé va a estar seguro de que hay alguien con el cual ya se está relacionando, ¿sí? Y eso le va a ayudar a un buen desarrollo. Después de que él se siente seguro y que va a salir adelante de cualquier dificultad, claro, él todavía no sabe cuáles son, pero ¿qué va a enfrentar un bebé? ¿Qué enfrentará un bebé? Dentro de lo más conocido, cuando está chiquitito: hambre. ¿Qué más? Inyección. Frío. Vacuna. No, otra cosa, no, él ni sabe nada de eso. Hambre, frío y dolor. Esas tres cosas. Los bebés lloran en ese orden. Lloran por hambre, primero, que hay que descartar que no sea por hambre. Segundo, lloran por frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé todavía no regula su temperatura. Su centro de control de regulación de la temperatura todavía no es el desarrollo completo. Tienen que irlo desarrollando. Por eso se les mete en incubadora, por eso hay que tenerlos bien cubiertitos, porque no regulan bien su temperatura. Y finalmente, dolor. ¿Qué dolor? Del ingreso de proteínas extrañas, sobre todo cuando es una proteína extraña de leche artificial, no leche materna. Entonces eso genera rechazo y cólicos y gases y bueno, todo es molesto. Entonces las primeras semanas de nacido del bebé es de dolor, ¿sí? de enfrentar eso. Pero como el bebé ya tiene seguridad de que hay quien lo va a auxiliar, entonces cuando se acerca el bebé, la mamá, es muy probable que logre soportar el dolor, por la cercanía de la mamá. ¿Se dan cuenta cómo es importante esto, verdad? Bueno, ahora se va a empezar a establecer un modelo, por así llamarlo, un modelo de trabajo de esta relación entre el bebé y entre la mamá. Va a empezar a darse un modelo de trabajo interior en el bebé, también con el bebé y también con la mamá. Empieza una etapa de identificación, que el bebé existe y empieza a adquirir la conciencia del ser, y la mamá tiene la convicción de que existe ese otro ser. Entonces establece una relación inquebrantable, no se puede cortar,
porque es algo que va más allá de la cercanía física. Fíjense qué tan tremendo es esto, que los bebés hasta el año de edad creen que la mamá es parte de su cuerpo, ¿sí? Y por eso cuando la mamá se va empiezan a llorar, ¡ay, se me van los pies! ¡Me están partiendo la mitad! Y se sienten inseguros, porque todavía no disciernen que la mamá es otro cuerpo aparte, ¿sí? Y por eso llora, y por eso debe de haber esa cercanía y todo. Y la figura del apego es la que está trabajando en este modelo de trabajo, es lo que está trabajando para darle seguridad al niño. Que esto, a la larga, cuando ya la figura del apego, como vamos a ver más adelante, ya está bien consolidado, le va a dar capacidad, por esa seguridad al niño, de empezar la exploración de su mundo. Mientras, si no existe eso, no es capaz de explorar el exterior cuando no ha habido una figura del apego en la experiencia del bebé. Entonces, un bebé que nace y está huérfano, y está no bien atendido, que está lejano de la figura del apego, que está dentro de una institución fría, impersonal, tiende a morirse. Así de fuerte, ¿eh? Tiende a morirse. O sea, la inseguridad por la falta del apego, que no hubo una motivación en el bebé, le va a ir quitando la vida al bebé. Que eso fue lo que ocurrió. Les conté que en la Segunda Guerra Mundial, en un hospital en Inglaterra, se empezaron a morir muchos bebés que estaban bien, pero eran huérfanos, que las mamás habían muerto por la guerra, y los bebés estaban solos, sanos, pero se empezaron a morir. Entonces una enfermera se le ocurrió cargar al bebé, porque por lástima, por que se sentía mal, sí, por lo que eso, así. Entonces se lo empezó a cargar al bebé, uno, y había más, después cargó a otro, y los bebés empezaron a sobrevivir. Ahí fue cuando se empezó a estudiar lo del apego. Inclusive hoy, en algunos hospitales, ya en muchas partes del mundo, se le pide a la mamá, sobre todo cuando son bebés en incubadora, que ha sido de un parto complicado, un embarazo de alto riesgo, se le pide que la mamá lo cargue a su bebé, que inclusive que sea en lo posible contacto piel con piel, piel del bebé, piel de la mamá, ¿sí? Porque eso hace esta información de poder construir la figura del apego, que esto le da sentido de bienestar y tranquilidad. Y fíjense qué importante, esto queda tan interiorizado en el bebé, que aunque sea un bebito recién nacido, cuando sea adulto va a poder mantener un control de las aflicciones de la vida. Ahí se define nuestro futuro de enfrentar los desafíos de la vida. ¿Será o no será importante? Importantísimo. Entonces nosotros cuando vemos a un varón o a una mujer que no cierran ciclos, que van de un lado al otro, que saltan aquí, ¿no? Que consiguen un trabajo y los sacan o ya no pueden, se dan por vencidos y empiezan a decir que llevan una vida de fracasos, nunca aciertan, siempre les va mal, es porque no tuvieron la experiencia de una consolidación en la figura del apego, cuando estaban recién nacidos, por alguna circunstancia. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo se podrá remediar eso? Bueno, ya veremos cómo. Ya veremos cómo. Y es bien sencilla la solución, pero si no se conoce, pueden vivir toda su vida así. Ahora, ¿conocen ustedes personas así? Claro. Entonces uno sabe que muy adentro de la persona que es tan variable, tan fluctuante, es muy probable, sin que ustedes sean psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, dirigir una oración para esa restauración. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, ahora,
Una vez que el sistema del apego ya está bien instalado en el niño, en el cerebro del bebito, todas las experiencias del niño pequeño se van a modelar, se van a seguir construyendo, se les va a seguir dando forma conforme el niño vaya creciendo. Se va a ir sistematizando, se va a ir organizando. El niño poco a poco va a ir adquiriendo experiencia en el manejo de esta figura del apego. Ahora, todo esto también tiene una cosa que ver, y de manera muy importante, la genética que se va transmitiendo. Y todo esto empieza desde el vientre de la madre, ¿sí? En cuanto a la cuestión genética. Miren, las neuronas, cuando tienen empieza el desarrollo, responden extraordinariamente, es su labor, como ya lo mencionamos, a lo que la mamá le transmite por la sangre a los bebés, ¿sí? Por los neurotransmisores que se pasan, van y tocan al cerebro del bebito. Entonces, todos los resultados sensoriales que vienen del mundo exterior, que vienen de la mamá, que desde que estaba en el vientre, la mamá tuvo experiencias de sonido, que le transmitió al bebé el sonido de su corazón, la música que oyó, que ya lo consideramos también. El bebé, cuando nace, empieza a darle forma, empieza a crear y empieza a generar el cerebro del bebé todos estos estímulos externos. Todas las neuronas, que son las células básicas del cerebro, empiezan a trabajar. Estas células, como ustedes ven ahí, esto solamente es una parte de una neurona del cuerpo. Lo color violetita que está abajo sería el cuerpo de una neurona, y lo que está aquí se lo voy a dibujar. A ver, permítanme. Acá. Esto que está acá, esto es el cuerpo de una neurona, ¿sí? Esto que está es otra parte de otra neurona que está conectada con esta otra neurona, ¿sí? Esta conexión, que esta prolongación que se llama axón, y aquí es la sinapsis, así se llama esta conexión. Estos puntitos blancos que se ven aquí serían los neurotransmisores que se le están enviando de neurona a neurona, que estas sustancias bioquímicas, químicas que vienen de la mamá y que entran a la sangre, y en la sangre se transmiten de esta parte a la neurona, llevan un mensaje químico, ¿sí? Este es un mensaje bioquímico que, dependiendo qué tipo de sustancia es la que se le está enviando al bebé. Dijimos que la actividad espiritual forma ciertos neurotransmisores que tienen un código químico, porque se generan en esa parte espiritual del cerebro de la mamá. Y esa conformación bioquímica de la espiritualidad de la mamá, que forma un código químico, se transmite, se mete se pasa a la sangre del bebé y va a dar a su sistema neuronal del bebé, y aquí lo está transmitiendo de aquí a acá, y se está guardando la información en las neuronas del bebé, y ahí se guarda. Es el principio de los ordenadores, como funciona ahora. Las computadoras se copiaron de este sistema, pero este sistema es diseño de Dios. O sea, las computadoras no son, el Señor se ha de divertir con nuestras computadoras, ¿no? Decir, ay, estos pobrecitos. Además, copiones. Yo tengo los derechos de autor y ya me las quitaron, pero bueno, está bien. Entonces, neuronas que tienen esta capacidad a través de la corriente, que también esto se logra por una corriente eléctrica que impulsa a que se transmitan estas sustancias químicas y llegan a esta conexión que es la sinapsis, va a empezar a llevar mensajes sin detenerse. Aquí está, miren, aquí lo podemos ver. Todo esto que está aquí, esto que está acá, es un mensaje que esto viaja a una velocidad extraordinaria, y llega a la neurona, que aquí vemos una neurona,
que a su vez está conectada con otras neuronas, como esta que está aquí, se alcanza a ver aquí, esta otra que está por acá, y vean cuántos mensajes está recibiendo, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que pueda tener de capacidad las neuronas para recibir información? ¿Hasta cuánto creen ustedes que pueda darse? Fíjense, nada más para a ver si pueden hacer cuentas, a ver quién tiene capacidad matemática. El que sepa manejar bien el potencial de, ¿cómo se llama? De 10 a las potencias, 10 a la quién sabe qué potencia, ¿no? Esa. Nosotros tenemos cerca, cada neurona está conectada con cerca de 10.000 neuronas a la vez. Claro, el dibujo está hecho para que se entienda, pero una neurona tiene 10.000 conexiones. ¿Cuántas neuronas son las que sabemos que tenemos en promedio el ser humano en el sistema nervioso? 100.000 millones de neuronas. ¿Sí? O sea, 100.000 millones de neuronas, y cada neurona tiene a su vez 10 millones conectada con 10.000 neuronas. Hagan cuentas cuántas conexiones hay. Por eso es que el cerebro tiene una actividad. Ustedes no saben cuántas cosas están funcionando en este momento en su cerebro. Muchísimas. ¿Ven? Sí, fíjense. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí. ¿Están oyendo? Sí. ¿Están oliendo? Sí. ¿Qué más funciones tienen ahora? A ver, ¿cómo anda su vesícula? Tú ya no tienes eso, pero no sabes tu pobrecita. Pero miren, hay muchísimas funciones simultáneas. A ver, ¿están sentados o están acostados? Sentados. Pero ¿están sentados con la cabeza hacia arriba o la cabeza hacia abajo? ¿Están mareados o no están mareados? Bueno, a lo mejor sí, porque yo hablo mucho. Y sí. Bueno, si yo les digo en este momento, perciban su ropa que traen puesto. ¿La perciben? Sí, está seca. ¿Verdad? Sí. Yo les digo, perciban sus párpados. Parpadean. Bueno, todas y cada una de esas funciones ocurren simultáneamente. Todo este modelaje, toda esta formación se va dando en los bebés. O sea, por eso es que duermen tanto. ¿Por qué duermen tanto los bebés? ¿Por qué nada más están 1 hora despiertos y 23 horas dormidos cuando son recién nacidos, en promedio? Porque están haciendo modelaje, no están descansando. Ay, qué cansado estoy del parto difícil. Déjenme dormir que tengo que descansar. No, se está formando el cerebro, está trabajando. Si pudiéramos oír una orquesta sinfónica en la formación de cerebral de los bebés, miren, escucharíamos miles de orquestas sinfónicas al mismo tiempo. Tremendo la formación que se está dando en ese enorme cerebro con un cuerpecito, ¿sí? Y hay muchísimos tipos de conexiones que se están dando en esta red neuronal que se va. Todos estos, y esto no es desordenado, para empezar, que hay diferentes tipos de neuronas, y estos diferentes tipos de neuronas están localizados en ciertas áreas específicas. Es decir, en un área cerebral hay un tipo de neurona, y en otra área cerebral hay otro tipo de neurona, en otra área hay otro tipo de neurona, según la función que va a desarrollar. No es lo mismo las neuronas que sirven para ver, que las neuronas que sirven para oír, que las neuronas que sirven para pensar, y cada una tiene su propia especialidad, ¿sí? Pero están conectadas unas con otras. A ver, cuando ustedes leen una novela muy emocionante, muy sentimental, a lo mejor se les llenan sus ojitos de lágrimas, ¿no? ¿Sí? Ay, cómo sufre aquí la heroína, porque están relacionando el recuerdo
con la experiencia, con el saber leer, con el saber interpretar las letras, con el reconocer el idioma, con la imaginación, con un montón de funciones que se dan en ese momento. ¿Me explicó? Bueno, es exactamente lo que va haciendo el bebé. Está reconociendo, empieza por reconocer a la mamá. Cuando escucha la voz de la mamá, el bebé reconoce que es su mamá. Bien dijo el Señor Jesucristo, las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Sí? Y estos pequeños corderitos reconocen muy bien la voz de su mamá borrega u oveja. Bueno, de su mamacita. Bien, bien, todo lo que ustedes están experimentando en este momento, oír y ver, es porque ya tienen establecido un mapa nervioso, una intrincada red interconectada desde que nacemos. Eso no lo van adquiriendo ya grandes, sino que se adquiere desde que esos primeros meses de vida. Lo que pasa es que se va a expandir, se va a estimular, va a empezar a funcionar dependiendo de los estímulos nuevos que vengan, y se empiezan a formar las imágenes mentales de acuerdo a las impresiones, a las sensaciones, a que empieza mamá a hablarle al bebé. Acuérdense cómo las declaraciones aún desde el vientre ya están trayendo impresiones, porque pregunto, ¿en dónde guardará la información el bebé de la mamá cuando le está hablando a su bebé, cuando está dentro del vientre? Debe irse a algún lugar. ¿Y a dónde creen que se vaya esa voz de mamá? Y aún la voz del papá, se va ya al mapeo neuronal que ya está formando el bebé. Por eso es importante hablarle, no considerarlo como algo que está allá adentro y ya, quién sabe. No. Es una persona a la que hay que hablarle, ¿sí? Y dependiendo, dijimos, la declaración que se haga es la respuesta que va a tener ese mismo bebé, porque va a relacionar los significados. Si al bebé se le dice, te amo bebé, te amo, cuando nazca y perciba ya físicamente por la figura del apego, la cercanía física, que hay calor, hay alimento, hay cuidado, hay calorcito, le quita el dolor, va a relacionar eso con el amor. Y cuando esa persona crezca, no va a tener ningún problema, va a tener suficiente reserva, no solamente para saberlo recibir, sino también para saber darlo. ¿Sí? Dad y se os dará. ¿Sí? Un bebé que es amado, cuando sea mayor, va a saber amar para siempre. ¿Se dan cuenta? Es importante. Pero si se le considera una cosita que hay que ponerle la mamadera y lo deja ahí, oigan, no, se va. ¿Cómo creen que crezca un bebé así? ¿Qué figura del apego va a tener? Muy deficiente. ¿Va a saber amar? ¿Qué le va a pasar a ese bebé cuando sea grande? Si no va a saber amar, ¿cómo se va a volver? De alguna manera tiene sentimientos, va a ser una persona que solamente va a saber amarse a sí misma. Sí, ¿Y cómo repercute cuando con la voz de la madre rechaza al bebé? ¿Repercute después? Definitivamente sí. Vimos ¿se acuerdan del documental que vimos del agua? ¿Sí? Cómo la estructura molecular del agua se altera cuando se hacen y se dan palabras negativas, ¿sí? Según lo dice esta persona que estudia eso. Sí. Aparte de eso, haberlo desarrollado del bebé, cuando son grandes después identifica si es amor, lo que reciben. Sí, claro. O sea, saben identificar si es amor o rechazo. Claro. Rechazo. Sí. ¿Se acuerdan también por qué dijimos? Si hay una modificación por las ondas sonoras que tienen cierta modulación, es como interactúa con las moléculas en su estructura física, ¿sí? Si es un sonido desagradable o como dijimos, la música
del rock, cómo altera la estructura molecular del agua, así también una palabra que sea una maldición estimula todas las moléculas de agua que un bebé está formado. ¿Cuánto dijimos que tiene de agua un bebé en su cuerpo? 90. Un 90% es agua. Entonces, sí se modifican las moléculas de las que está formado el bebé. Por eso debe haber buenas palabras. ¿Sí? Sí, Eric. Hoy viví una experiencia. Llevé una señora con su bebé. Sí. Y la persona que cuida, no su bebé, el niño tiene una parálisis cerebral. Sí. Él está completamente, no habla, nada. Pero la mamá es medio histérica. La mamá habla mucho y grita y otro, pero ella ama a su bebé y da su vida por su bebé. Pero pasó algo cuando la mamá tuvo que bajarse para ir a otro lugar y nos dejó con la enfermera. Cuando bajó la mamá, el niño suspiró, como de alivio. No lo podía creer. El niño suspiró de alivio, estaba aliviando que por fin se fue, mamá. Bueno, pues sí puede ser que sí. Está hiperestimulado, pero en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, por lo que la mamá habla y grita y ya, bueno, sí es posible. Qué lástima, pero bueno. Bueno, ¿cómo es que el cerebro infantil se va estructurando y va haciendo un mapeo, va haciendo toda una configuración, toda una estructura compleja? Bueno, entra en primer lugar toda la información genética que mencioné. ¿Qué es esa información genética? Son los directores de cómo se va a ir formando esa red neuronal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada gen ya está determinado cómo va a hacerse este centro nervioso, en dónde va a estar localizado, cómo va a funcionar, cuándo va a descansar, cuándo va a trabajar, y todo esto ya está determinado por estos pequeños motores tan importantísimos que son los genes. Ahora, antes del nacimiento se están dando todos los elementos básicos en las estructuras más profundas del cerebro, ya lo habíamos considerado. En el momento del nacimiento, ahí pasa algo. Fíjense, qué paradoja. Aunque el cerebro del recién nacido es más grande en proporción que el resto de su cuerpo, el cerebro es el que está menos formado que todos los demás órganos. ¿Sí? O sea, ocupa una gran masa, porque está grande, pero todavía las interconexiones no se completan. ¿Por qué será? Es lógico, yo se los dije ya. Porque todavía no tiene las experiencias del mundo exterior, entonces todavía no hace las conexiones. Está listo, está todo ahí, háganle cuenta que está así. ¿Ya nació? No, todavía no, espérate, es que ya quiero sentir que hay allá afuera, dirían las neuronitas, ¿no? Están todas las neuronitas ahí chiquititas, ¿no? Dicen, ¿qué será eso de frío? ¿Quién sabe? ¿Qué será eso de dolor? No sé. ¿Y qué será eso de ¿Qué es lo que el Padre Celestial no conocía? Hasta que vino Jesús a la tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, porque no tenían experiencia en eso. Hasta que Jesús hizo carne, Él le supo transmitir al Padre esas sensaciones. Y el Padre entonces supo. Por eso es que le dolió cuando tuvo que crucificar a su Hijo. Porque Él ya había experimentado el dolor a través de su Hijo. El rechazo, el desamor, la traición, todo lo que vio Jesús. El Padre sufrió igual que el Hijo en la cruz, a través de eso, porque son uno. Entonces, conforme el Hijo iba sufriendo, el Padre también. Conforme el Hijo tuvo hambre, el Padre también. Entonces, yo les voy a proveer, yo voy a ser su proveedor, porque qué feo se siente tener hambre. ¿Sí? Que te inviten a comer al asado y cuando ya va a llegar te digan, no, pero tú no, y no te dejen entrar. Ay, qué cruel se oye eso, qué cruel. Bueno, está bien, a ver, sí.
Y yo creo que esa experiencia que vio el Padre de Jesús, sí, es para la eternidad. claro, 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 y generación, pero ya está. El sufrimiento de Jesús, Sí, es eterno para el Padre. sí, también la gloria y el gozo es eterno. Hay un equilibrio ahí. Claro, Hay un equilibrio. Cuando se tenga que sufrir, Él lo entiende. Cuando se tenga que gozar, Él lo entiende. Y podemos mantener esa... Por eso la comunión con el Señor es también un intercambio emocional con Él. Las emociones del Padre interactúan con nuestras emociones a través del intercesor que es Cristo. ¿Sí? Señor, estoy bien triste. Sí, te entiendo, yo también. Porque el intermediario, el sacerdote, me lo está indicando y sé lo que estás viviendo. Sí, Señor, no está ajeno a eso. Si yo le digo al Padre, estoy bien enojado, sí, yo también ya lo siento. Pero no te vayas a vengar, déjamelo a mí. ¿O no dice la palabra? Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos hace identificarnos. Y el modelo de comunión e identificación es el que se va estableciendo acá. ¿Sabe cuál es el punto clave por el cual nosotros podemos ser restaurados cuando hemos vivido y tenido rechazo, por lo cual vamos a orar cuando acabemos este tema? Y vamos a orar todos por todos, ¿sí? A través del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que hace el nuevo nacimiento? Nos interrelaciona en esa ausencia de conexiones que no tuvimos nosotros y nos interrelaciona con el Padre a través del Hijo. Por eso es posible que, por ejemplo, la experiencia que tuvo mi esposa con las enfermas psiquiátricas, ¿por qué fueron sanadas? Porque a través del amor del Padre, que lo conoce y lo sabe, estando presente el Hijo, a través de la administración, se pudieron restablecer las conexiones enfermas y se restauraron y adquirieron paternidad. Ustedes han oído hablar mucho últimamente de la paternidad, la paternidad, la paternidad. Como médico yo les explicaría y les diría, ¿qué es eso que hablan y dicen de las paternidades, tantas predicaciones que hay? Es la reconexión neuronal que se establece entre nosotros con el Espíritu del Padre. Si quieren entender lo que es la paternidad, se conectan los sistemas de sentimientos, de emociones, de experiencias, que el Padre la tiene, y la tiene de siglos, de toda la humanidad. No hay nada que el Padre no haya percibido de lo que el sufrimiento humano sea capaz de hacer. ¿Ustedes creen que los 6 millones de judíos que fueron sacrificados en el holocausto, el Padre no tiene la experiencia impresa en él? Claro. Y como a veces lo decimos, pues a mí creo que el Señor ni me oye, ni me entiende. Yo creo que ni me entiende cuánto sufro, ¿no? Porque no me invitaron al asado. No, por favor. Él tiene una experiencia de toda la humanidad. De hecho, todo el dolor de la humanidad está cargándola o fue cargada sobre Cristo. Así es que, por experiencia, no falta. Y esa comunión es recíproca, ¿no es cierto?, entre el Padre y el Hijo, como cuando al Hijo le pasa una situación, el Padre sufre como propia, sí. O viceversa, cuando el niño está reflejando lo que la madre o el padre está viviendo, es como hay una conexión muy íntima, ¿no? Sí. Ahora, así como el cerebro gobierna nuestro cuerpo, así también el Señor gobierna el cuerpo de Cristo. De ahí vienen los procesos del ser y el hacer. Y claro que el cuerpo sin el gobierno del cerebro puede estar vivo, es como las que tienen muerte cerebral. Está el cuerpo, está vivo, pero no hay gobierno, se perdió el gobierno, ¿sí? Y eso mismo pasa cuando no hay comunión con el Señor, no hay gobierno, no hay conexión, estamos desconectados y el cuerpo vive anárquicamente, independientemente, vive porque está vivo, pero no hay quien lo gobierne. ¿Me explicó? Entonces, hay una gran similitud entre esto y eso. Por eso, la enseñanza de Pablo, cuando dice que Cristo es la cabeza,
que ha explicado Patti, que lo está desarrollando en el módulo, está totalmente apegado a cómo funciona el sistema de interconexión de espíritu a espíritu entre el Padre y nosotros, que se establece desde la infancia en esta edad. Bueno, ¿vamos bien? ¿De alguna duda? ¿No? ¿Se están dando cuenta qué importante es esto? Muy importante. Ahora, los 3 primeros años. ¿Qué pasa los 3 primeros años? Se va estableciendo un número inmenso de conexiones neuronales, sinápticas. Ahí hay un número infinitesimal. Nacen neuronas que se conectan, cumplen su misión, nacen otras que relevan a la que se acaba porque se desgasta. Bueno, es un trabajo constante de 24 horas. Ahora, todo está impulsado por el genoma humano, todo eso se descubrió, pero atención, aunque si bien genéticamente está dado, pero se tiene que ir modelando por la experiencia. ¿Se acuerdan que les dije? El bebé no tiene experiencia de lo exterior. Hasta que el bebé va viviendo las experiencias del mundo exterior, todas esas conexiones que están ahí potencialmente se complementan. O sea, el bebé siente el dolor de que se golpeó. Hoy se nos cayó una nietita. Bueno, se pegó. Y lloró mucho, me dolió muchísimo. Yo creo que así siente el padre, ¿no? Ay, mi hijita. Y bueno, esa experiencia nueva, tal vez nunca la había tenido, hasta que la sufrió. Y eso le informa, se guarda la información, es el aprendizaje. ¿Qué va a hacer un bebé que tiene una experiencia de esa naturaleza? Va a procurar ya no caerse. ¿Sí? Eso nos salva la vida. Bueno, y así todas las informaciones que sean posibles, que pueda tener un bebé, se van dando durante este tiempo, estos primeros 3 años. Todas estas conexiones nuevas, que bastan 3 años para que se adquieran todas las experiencias posibles en un cerebro en desarrollo. Experiencias básicas, ¿sí? De un aprendizaje orgánico. No tanto el emocional, no tanto el intelectual, sino un aprendizaje de naturaleza orgánica. ¿Está bien? Estos 3 años que se va adquiriendo este modelaje, este aprendizaje, se va interiorizando en el niño, que después, cuando el niño va creciendo y en la adolescencia, se va a venir otra época de un nuevo periodo de reconexión. O sea, por eso los niños cambian tanto. Voy a esto, primeros 3 años de vida, el niño tiene experiencias que enfrenta por primera vez, que son ¿qué? Las básicas: el frío, el hambre, el dolor, la cercanía emocional, obviamente, que ya se empieza a dar, por supuesto que sí, la experiencia de interpretar palabras, de empezar a hablar, del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se guardan. Pero cuando llega la adolescencia, cualquiera de nosotros, vendrán nuevas experiencias que no tuvimos de niños. A ver, dígame una experiencia que no tuvimos de niños, pero que en la adolescencia empiezan a aparecer. ¿Cómo qué? A ver. Y el estar enamorado. Claro, el enamoramiento. Sí. Y que ese es un conjunto. Y el enamoramiento tiene una sustancia química específica, tiene un código específico, porque enajena, marea, sientes que flotas, que no pasa el tiempo y bueno, un montón de cosas. Tiene una configuración interesante el enamoramiento. Es más, se le considera un estado enfermo, pero muy agradable. Pero tiene esa configuración química y después desaparece. Es necesario para el enganche. Porque es el diseño de Dios para tener una pareja, ¿sí? O sea, formar una relación. Bien.
Ahora bien, estas nuevas experiencias que no ha tenido un niño, pero que se den en la adolescencia, se establecen nuevas reconexiones. Pero si no se dieron las básicas, no se van a dar las secundarias. Entonces, si un niño chiquitito en los primeros 3 años de vida no logró tener satisfechas las experiencias básicas suficientes como para llevarles a un buen desarrollo y se cierra esa capacidad de los primeros 3 años de vida, en la adolescencia llega sin esa, y como ya se cerró la propiedad o la característica de captar las experiencias, ese adolescente que no tuvo esas experiencias y que ya no las va a poder adquirir básicas, ¿cómo va a ser cuando entre la adolescencia? Imagínense. Si un bebito sufre de hambre, porque es una familia muy carenciada, que solamente le daban a tomar café o mate cocido o no sé, o muy mal, no había una aportación de proteínas, de todo lo necesario, eso se queda ahí impreso. Está bien, se interioriza. Cuando llega a la adolescencia ese niño o niña y no se pudo satisfacer algo básico, ¿qué reacción creen ustedes que pueda tener ese adolescente? ¿De insatisfacción? Sí. ¿Y en qué va a tratar de llenar esa satisfacción subconsciente de que no tuvo la posibilidad de la satisfacción? ¿Con qué podrá llenarlo? ¿Con alimento? ¿Con comida? No, puede ser que ya coma. Con la adicción. Pero exagerada, digo. Con la adicción. Puede ser adicciones. ¿Sí? Esa es una gran posibilidad. ¿Qué otra cosa creen que pueda tener de necesidad un adolescente? Dependiendo de la necesidad no satisfecha, es la reacción que va a tener cuando esté llegando a la adolescencia. Hasta puede llegar a delinquir. Es fácilmente que pueda volverse un delincuente. O sea, va a ser una persona probablemente antisocial. ¿Sí? Entonces, muchos de los delincuentes juveniles no es porque en sí tengan la maldad porque les gusta, es porque ya la desarrollaron por esa imposibilidad. De ahí la gran herida y marca de la pobreza. Es terrible. Sí, pero. Y también del amor paternal mostrado al niño, o sea, va a estar incapacitado él para poder hacerlo. Claro. Y también se decía que los bebés que están desnutridos, ¿sí? Y hay conexiones nerviosas, neurológicas que nunca más vuelve a tener. ¿Sí? O sea, una anemia que puede ser para toda su vida. Sí, hay que decir con una deficiencia. Pero en el nuevo nacimiento no se restaura eso. Sí, puede ser posible. Sí, puede ser posible. Fíjense, hay alteraciones genéticas que imposibilitan que aunque sea un bebé que sí tiene todas satisfechas las necesidades, pero sí hay ciertas enfermedades genéticas que impidan que en la adolescencia se hagan las reconexiones. ¿Y qué le pasa a esa persona? Que puede ser, seguramente desarrolle un problema de esquizofrenia o una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Por esa deficiencia. Pero bueno, eso es ya en el ámbito de lo natural. Sí, de lo que no es normal. Bueno, ahora, entonces podemos estar concluyendo que es determinante los primeros 3 años de vida donde se va a dar esta configuración temprana en los niños. 3 años de edad, los primeros años de edad, los 3 años de edad, se van desarrollando todos estos circuitos cerebrales básicos, responsables, si bien, de unos cuantos procesos mentales relacionados con la emoción y la memoria, como les había yo dicho, comportamiento y relaciones interpersonales. Eso es muy básico, porque ¿a quién tiene ahí? Nada más a mamá, tal vez a papá, tal vez los hermanitos, tal vez los parientes, que el bebé tal vez logre identificar.
Pero un bebé de 1 año de edad no necesariamente reconoce a la abuela, igual que a la mamá. Sí, tal vez sí, pero no necesariamente. Ahora, si a la abuela se constituyó como también una figura del apego, sí la va a considerar, pero si no, no. Si no, no. Le va a costar trabajo, tiene que aprender, tiene que remodelar todas esas figuras del apego. Bueno, todo este proceso de generación neuronal, de regulación de las emociones, toda la capacidad que vaya desarrollando ese bebé cuando va creciendo, toda la respuesta flexible para un comportamiento de atención, reflexivo, que sepa que existe, o sea, de la consolidación de su yo, que es una persona, que ahí está y existe, que sea capaz de hablar de su autobiografía, ¿sí? Eso es difícil. Pregúntenle a un niño muy chiquitito y dile, ¿y tú qué eres? El niño no le va a saber decir con exactitud, ¿qué soy? ¿Un pato? No, ¿qué soy? No, porque todavía el niño no tiene una capacidad autonarrativa de su propia biografía. Tiene que ir adquiriendo la conciencia del yo conforme va creciendo, pero papá y mamá tienen que ayudarle a que lo logre. Miren, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? ¿Creen ustedes que tenían una plena conciencia del yo? ¿De lo que eran? ¿Hijos de Dios? No. Si lo hubieran sabido, ¿qué no hubiera pasado? No hacen lo que hicieron. No hubieran desobedecido. Por eso es que dentro de la justicia del Padre, no decidió quitarles la vida. ¿Hubiera sido fácil o no? Claro. Sí, ¿no? Dice, ay, me salió malo este modelo. Así es que, así, con un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! No les va a doler, nada más simplemente van a dejar de ser. Y ¡pum! Desapareció. Y entonces se hacía otro, que sí le funcionara. No, el Señor entendió que esta reciente creación no tenía plena conciencia porque le faltaba experiencia. Es decir, no se había consolidado y organizado en el cerebro de Adán y Eva, porque aunque no lo crean, tenían cerebro, ¿sí? Pero no tenían experiencia, como unos niños recién nacidos. Y la experiencia se las iba a ir transmitiendo el Padre a través de tener comunicación y comunión con ellos todos los días. Todos los días. Hoy les voy a enseñar lo que se siente. ¿Qué les enseñaré hoy? Andar abajo del agua, en el fondo del mar. Señor, ¿y nuestro traje de buzo? No se preocupen, no hay muerte, no se van a morir. Aquí estoy yo para cuidarlos. ¿No podría haber sido eso? Digo, está medio de ciencia ficción, pero ¿cómo iban a adquirir lo que es el ahogamiento, por ejemplo? Ahora, con Adán y Eva sí, ya supieron y experimentaron. Sí experimentaron cosas que no tenían que haber experimentado. El dolor. Apenas hablaba yo en una clase. ¿Qué creen que sintieron Adán y Eva cuando vieron el cadáver de Abel? Nunca habían visto la muerte. Nunca. La corrupción recién había entrado en la creación. Y cuando vieron a Abel muerto, sangrado, como lo haya dejado Caín, ¿qué empezaron a experimentar? Algo que no conocían. ¿Y qué tuvieron que hacer? Si ya había entrado la corrupción y se empezó a podrir el cuerpo de Abel, ¿qué tuvieron que hacer? Enterrarlo. Bueno, eso tenía que ser redimido. Cuando María lleva a enterrar a su hijo, tenía que ser redimido. Tenía que sacarse la experiencia del dolor de la muerte. Y no es que los cristianos nos volvamos cínicos o así indiferentes a cuando se muere un ser querido. Nos gozamos porque ya está con el Señor. ¿Qué nos da esa fe? La redención del dolor cuando se muere un ser querido, que lo experimentó María. ¿Y por qué tuvo que experimentarlo María? Porque lo vivió Adán y Eva cuando vieron a su hijo asesinado
por su otro hijo. Bien, o sea, era el inicio de la consolidación del ser con Adán y Eva. La memoria del género humano ya se estaba dando genéticamente desde entonces, y que se iba a transmitir generación, y iba a ser necesario, y el Señor dijo, es necesario que se transmita esto de generación en generación, porque si no, no van a poder sobrevivir en un planeta, en una creación que ya se ha vuelto contraria a ellos. Ahora ya el frío los va a matar, el calor excesivo los va a matar, ahora ya hay animales venenosos, ahora va a empezar a haber virus y bacterias, ahora va a empezar a haber muchas cosas, se van a morir de hambre si no comen, y todo un montón de cosas. Toda la creación se hizo contraria al hombre, pero por culpa del hombre, por la desobediencia. Pero eso modeló la genética de la humanidad separada de la comunión. ¿Y qué nos pasa a nosotros en el nuevo nacimiento? ¿Qué información genética empezamos a adquirir? Yo confío, Señor, que hoy va a haber alimento, ¿sí? Y que antes, cuando andábamos todavía sin el Señor, era de terror, ¿o no? Muy explicable. Pero cuando ya empezamos a creer por medio de la fe, que la fe modifica genes, ¿sí? Y el gen de la fe empieza a trabajar, empieza a actuar, empieza a decir, o no. ¿Qué echó a andar el Señor Jesucristo cuando enseñó? Y dijo, no se afanen qué habrán de comer o qué habrán de vestir, porque mi Padre sabe qué necesidad tienen. ¿No es eso fe? ¿Y dónde se instala eso? En los genes. Y nuestros hijos aprenden a vivir igual. ¿Se dan cuenta? Y todo el fondo, todo el trasfondo y todo eso está en el diseño que Él hizo. Y ahí está. Bueno, entonces, todas estas funciones que se van generando en los hijos, en esta información que le va dando entendimiento del yo a los niños, a los bebés, empiezan poco a poco a hacer que un niño pueda tener una consolidación, una organización de tal manera que empiece a poder comunicarse. Empieza la interacción, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a saber lo que era orar, ¿cómo oraban al principio? A ver si alguien se acuerda. Las primeras veces que empezó a orar, ¿cómo le decía? Yo todavía oigo a algunos que todavía no entienden que su papá es su papá, el papá celestial. Con todo respeto lo digo. Pues, Señor Dios Todopoderoso, Dios de los santos, Creador altísimo, Señor tremendo, Señor poderoso, omnipotente y omnipresente, ¿me podría dar usted hoy el concederme un deseo, aunque soy un gusano, pero yo sé que usted nos ama? ¿Qué hace un hijo con su papá? ¿Y qué le dice? Papá, ¿me das para comprarme un caramelo? Sí, hijito, claro, ahí está. Está bien, gracias. Y a lo mejor ni gracias. Pero porque hay una relación de amor, ¿no? Porque hay una relación de conocimiento. Y yo veo que hay gente que le cuesta trabajo esa conexión de amor entre esa personita con el Padre Celestial. Y lo trata como un desconocido, como un jefe, como un patrón. Y no es así. No es así. Sí. O justifica sus peticiones, yo eso lo he escuchado mucho. Ajá, ¿cómo? A ver. Señor, yo te pido que nos des un auto porque lo necesitamos para llevar a los niños a la escuela, para él, Sí. otro. Pues el Señor conoce todas nuestras necesidades y Él sabe que se necesita. Miren, a veces uno se sorprende porque no sé si ustedes lo han vivido y espero que sí lo vivan. De veras deseo sinceramente que ustedes lo vivan. Que a veces tenemos una necesidad y un deseo y lo pensamos, ay, me hace falta esto, y ni oramos, y pasa el tiempo y ahí está. No crea que tenga usted buena suerte, no le diga eso buena suerte, por favor, si no, ya no venga a esta clase, por favor. No, es porque Él sabe y conoce todas nuestras necesidades, pero tenemos que tener fe y decírselo.
Gracias porque tú conoces esta necesidad, Padre amado. Punto. Eso es todo lo que se necesita. Bueno, bien, hasta el primer año de edad, el niño empieza a adquirir la conciencia del yo y empieza a poder comunicarse. Y a partir del segundo año de vida, el niño empieza a desarrollar algo que se reconoce y se le llama memoria implícita. ¿Sí? Empieza otra memoria, pero acá se está haciendo un tipo de memoria que es la memoria implícita. Es la que se guarda subconscientemente hasta los 3 años de edad. Pero a la vez se va ganando y empieza a desarrollarse también la memoria que se adquiere por la experiencia del exterior, que es la memoria explícita. O sea, está una y se guarda, pero también la otra empieza a desarrollarse poco a poco. O sea, una empieza de 0 y empieza a crecer, y la otra empieza aquí pequeñita, la explícita, y empieza a crecer, se cierra esta, pero la otra ya se va a seguir para toda la vida. ¿Sí? O sea, que hasta el segundo año de vida, la memoria implícita está funcionando y termina al tercer año de vida. Todo lo que el bebé capte los primeros 3 años de vida se le va a quedar para toda su vida, pero en su subconsciente, en lo más profundo de su persona. Es más, ni se va a acordar. Yo les puedo preguntar, a ver, vamos a ver. Aldo, ¿de qué color era el primer pantaloncito que te pusieron cuando tenías 6 meses de edad? ¿Por qué? ¿Tiene memoria? Se nos olvida. ¿Me explico? Es normal. Es normal. Pero sí te acuerdas de los 3 años de edad en adelante. De algo que te acuerdas. A ver, ¿cuál fue tu juguete preferido? ¿Que te acuerdas? ¿Lo podemos saber? Una pelota. Una pelota, ok. Se acuerda, una pelota. Hasta el color, ¿no? Sí, color ladrilla, amarilla. Está. Pulpo, pulpita. Fíjense qué buena memoria, ¿eh? Qué buena memoria. Esa es la de memoria. Goma, de goma. Es la memoria explícita. Pero la implícita no se acuerda de qué color era el primer pantalón que le pusieron. Pero es normal. ¿Por qué? Porque esa memoria no era tan necesaria que se desarrollara la explícita, sino que era vital e importante la implícita. Entonces, todo lo que le podamos transmitir a los niños antes del tercer año de edad, todas las sensaciones, todas las experiencias, todas las impresiones, de bendecirlos, de ministrarlos, que eso es lo que van a aprender ustedes más adelante en este mismo módulo. Todo lo que el bebé pueda percibir, que sea confortable, protección, amor, va a determinar la personalidad de cuando sea un varón grande o una mujer grande. Más un adolescente. Y le va a ayudar muchísimo en la adolescencia, muchísimo. ¿Saben cómo va a pasar un bebé que tiene una memoria implícita de la que se le ha dado? Y no estoy hablando que sean lujos o cosas, el bebé que sabe de marcas, ¿no? Es que es tu frazadita marca Chanel, sabe de eso. Que sea calientita y que lo caliente y punto. Y él percibe el calorcito, que lo cuidan y le pusieron algo que lo mantuvo caloroso. Eso, a eso me refiero. ¿Qué va a pasar con ese adolescente si ha tenido esa experiencia? La adolescencia, miren, no le va a costar nada de trabajo. Vas a pasar por la adolescencia tranquilo, sin problema. Entonces, si mamás futuras y que crezcan, si quieren tener hijos adolescentes que no les den dolor de cabeza en la adolescencia, siembren desde que están sus niños chiquititos, desde el vientre hasta los 3 años de edad. Es su tiempo de siembra. ¿Sí? Ahí es su tiempo de siembra. En su espíritu. Más y en su espíritu sobre todo, porque pues de ahí va a provenir todo. Ahora bien, esta memoria, estas 2 memorias que se dan en los niños, que desde ahí se empieza a sembrar en ellos, van a tener un desarrollo muy, muy bueno. Ahora, muchas de las cosas son tan básicas en la memoria implícita que no es necesario acordarse de ellas.
¿Por qué? Porque se une la memoria implícita, subconsciente, se une a las necesidades básicas del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el hambre. El hambre. Si se le fue satisfecho el apetito al niño pequeño y ya no tiene hambre, eso se queda grabado en su memoria implícita. Si algo entra por mi boca, me voy a sentir bien. Me siento bien. No sé qué sé, no sé por qué, ni lo entiendo, pero me siento bien, ¿sí? Y ahí se queda la memoria implícita. Pero cuando empieza a funcionar la memoria explícita, ya decir, bueno, no, eso no quiero, eso no me gusta. Y escupe la comida, ¿no? Y a los niños 2 años de edad, 1 año de edad, así, ya empieza a decir, no, eso no. Que ya empieza a funcionar la memoria explícita también. Pero hasta que llega a los 3 años de edad, ya ahí en adelante, él va a decir qué le gusta y qué no le gusta. No me gusta. No, pero cómelo. Las espinacas, que Popeye, era de tus tiempos, a mí no me gusta la espinaca. Y así se va dando. Entonces, ¿qué requiere que nosotros, como padres y madres, como figura del apego, podamos satisfacer las necesidades básicas de los bebés de tal manera que sea muy provechoso en todas las circunstancias de vida posible que pueda tener un bebé ahí? ¿Sí? Se tiene que ver, es el arte de ser padre y de ser madre, por supuesto, ¿sí? Que esté satisfecho, no dolor, no hambre, no frío, ¿sí? Cercanía física, palabras, etc. Bueno, eso vamos a ver casi al final del módulo, todo lo que debe estar incluido en cada una de las cosas. Esto de esta memoria que se pierde, que le llaman la amnesia infantil, la amnesia de la infancia, así le llaman, es este gran periodo de formación, de maduración, ¿sí? En las estructuras cerebrales más internas, más profundas. Conforme esto se fue descubriendo, empezó a entender la capacidad, por qué hay gentes que tienen problemas de aprendizaje, por qué tienen bloqueos, ¿sí? ¿Por qué una persona puede ser que no aprenda? O sea, no entienda las cosas, le cueste trabajo entender, tener una capacidad de tener proceso en pensamientos muy abstractos. Es decir, se los traduzco aquí en idioma común. Duermo la Biblia y me quedo dormido. ¿Sí? Hay personas así, ¿sí o no? Leo la Biblia y me quedo dormido, porque no le entiendo nada. Sí, muchos leen la Biblia porque no le entienden. Otros tienen mayor capacidad. ¿Por qué será que hay personas que entienden más fácilmente las cosas complejas y abstractas, como son las cuestiones del espíritu? Y son nacidos de nuevo, a otras que no, porque hay unos que les cuesta más trabajo, a unos sí y a otros no. ¿Sí? ¿Es cierto esto que estoy diciendo? Sí. ¿Pero por qué será? ¿Porque son mala onda? ¿Porque no aman al Señor? ¿O por qué? Porque no tuvieron en su infancia esta capacidad de poder interiorizar las experiencias necesarias. Es decir, no entendieron lo que era el amor de la madre, porque fue muy indiferente. No comprendieron por qué su mamá no los veía, que podría haber sido también por ausencia, por la cuestión del trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando una mamá está ausente y tiene un bebito, es súper importante que sí esté cerca de su bebé, o que haya una figura del apego confiable, porque va a generar una deficiencia en su memoria implícita, no va a tener el desarrollo completo. Y entre las cosas que por esa ausencia de amor materno, no porque no se lo dé, y cuando está cerca a lo mejor se lo da cuando llega de trabajar la mamá, pero es una constante información que está las 24 horas, que esa persona no va a tener la capacidad para tener pensamientos de complejidad o abstractos. ¿Me explico?
no le va a ser fácil comprender muchas de las cosas. A lo mejor le va a ser más fácil hacer trabajos manuales que hacer trabajos intelectuales. Y no es porque tenga una menor inteligencia, puede desarrollar una gran inteligencia para un trabajo manual, pero a lo mejor no va a ser un eminente físico o un eminente químico. ¿Me explico? Eso se da también en el caso de mamás que por su cultura o por su forma tienen la costumbre de dejarlo llorar al bebé en la cuna para que se duerma o para que horas o tiempo o lo que sea, aún estando ella en la casa, pero una costumbre de que o se vaya a su pieza desde recién nacido y que se duerma llorando, pasa, ¿no es cierto? Puede ser, es posible. Mamás totalmente indiferentes al cuidado del bebé, a la atención. O en el resto sí, conozco casos, pero como con una modalidad que para que el niño sea independiente, para que duerma solo, para que se acostumbre, o que no se mal acostumbre al pecho de la mamá, bueno, duerme solo, o se duerme llorando, o se queda un rato solo. Hubo una necesidad no suplida. ¿Qué fue? O frío, dolor, o todo junto, etcétera. No hubo una relación afectiva, no, la figura del apego no se consolidó. Va a haber algo en su futuro de esa personita, algo va a haber. ¿Sí? Pues eso es lo tremendo de los niños, ¿te acuerdas? Cuando nosotros teníamos los cuneros y veíamos, cuando llegaba el bebé, sabíamos quién era un bebé que estaba en casa y un bebé que era de guardería. Sí, se notaba perfectamente. Por eso nosotros a nuestros colaboradores que les voy a explicar cómo se deba de hacer, ya sea en las congregaciones o en la casa, organizarse para poder hacer la administración y qué se deba administrar, ¿sí? Para suplir esas necesidades en los bebés. Sí, Julito. Por eso doble entonces que un bebé que no tuvo una buena atención no puede concentrarse, como usted decía recién, en algo, porque se encuentra disperso constantemente buscando lo que le hace falta, pero ni sabe qué le hace falta. Sí, así es. Y también a lo importante que es aún pequeños leerles. Sí. Eso es súper importante. Por eso la escuela bíblica y la educación bíblica, que es lo espiritual, es importantísimo. Bueno, vamos a continuar la próxima sesión. Hasta aquí llegamos.